Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafter Vemos Corazones No Sabemos. Este espacio donde siempre, muchos de nuestros creativos favoritos, conocidos, no tan famosos, están aquí para abrirnos su corazón y contarnos su historia a su manera. Ya saben, como siempre les digo, queremos que este podcast sea una fuente confiable de información porque será siempre su protagonista quien viene y nos cuenta su historia a su manera. Entonces, ya en el episodio de hoy vamos a hablar con una persona muy especial, creativa. Ya sabemos que estamos en el mundo creativo, ¿cierto? Pero como siempre les digo, vamos, investigamos y preguntamos por allí, y por allí una personita nos dijo: ay, a mí me encanta porque nos hace reír, es una persona muy dinámica, pero a la vez es como muy, dicen, es que tiene algo como que atrae, que como que te gusta estar allí viéndola cuando hace sus trabajos o cuando nos explica cómo hace alguna cosa, algún trabajito. Siempre estamos allí. A veces simplemente nos ponemos a charlar y ella nos va respondiendo porque está haciendo su trabajo y se conecta así en un live a hacernos ver lo que está haciendo. Entonces es una persona, si entretiene, si atrae la atención de las personas, es porque una persona que tiene como decimos por ahí, tiene su ángel, tiene como esa cosa que engancha, ¿cierto? Y además haciendo su trabajo, creativa, ¿no? Otra persona me dijo: mira, es una amiga espectacular, porque sí, está bien que muchas personas la vemos allí en los live, cómo hace, cómo nos enseña cuando está haciendo un producto nuevo o alguna decoración que tenga que hacer. Pero a mí me encanta porque es una persona en la que se puede confiar, ya uno la conoce más, ya uno se acerca como más a ella, a la persona, y es una persona encantadora. Le gusta que si uno está de pronto un poco triste, que ella decirle una palabra, estar allí como para hacerle a uno cambiar el ánimo. Entonces eso también habla de generosidad, de buena amiga, creativa. Otra persona me dijo: bueno, ella se ve así, seriecita, ella hace su trabajo, ella todo, pero es como un poco perfeccionista. Ay, no le gusta que las cositas, ay, esto me quedó así, no, tengo que volverlo a hacer, tengo que volver a empezar, pero porque me gusta que quede bien hecho, que no sé qué. Entonces, aparte de eso, es una persona dedicada a su trabajo, que le gusta, no digamos que perfección, porque la perfección a veces nos queda como difícil y nos llena de frustraciones, pero sí se preocupa porque su trabajo quede bien hechecito y con buena letra, ¿cierto? Entonces, yo ya sin más preámbulos les voy a decir que hoy aquí vamos a tener una invitada muy especial que se llama María Auxiliadora, un nombre maravilloso, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, si yo les digo mejor, vamos a tener a Mariuxi de Con Amor Mariuxi, ya me la van a reconocer, ¿cierto? Entonces, bienvenida, Mariuxi. ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación, corazón. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias a ustedes también por invitarme. De verdad que todo lo que dijiste, hasta yo me sorprendí. Porque, ¿cómo están? No esperaba eso, la verdad. No, sí, porque es lo que yo siempre les digo, es como un pequeño feedback para que un poquito como romper el hielo y como calmar esos nervios con los que estamos siempre empezando, ¿no? Porque a pesar de que sabemos que es una cámara, es una entrevista, siempre da un poquitico así como de nervio. Pero muy lindo lo que dicen de ti. Y yo después decía, claro, María Auxiliadora, con ese nombre mágico que tiene, yo dije ya, ahí entendí todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Bueno, la verdad es que sí, o sea, mi nombre, para mí yo siento que es una misión, ya, tiene un significado muy fuerte, porque es ayudar a las demás personas. Sí. En las diferentes etapas que uno tenga en la vida, pues no, porque uno igual, siendo creativa o no siendo creativa, sí. O sea, me refiero a haciendo manualidades, porque todo el mundo es creativo. Sí. Siempre poder dar ese granito de arena, y así sea con una sonrisa, con un consejo, con una alegría, es algo muy bonito poder cambiarle la vida a otra persona, porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando a la otra persona. Entonces, bueno, eso. Qué lindo. Y ya entonces te digo yo,
vamos, nos subimos en una máquina del tiempo y empezamos a hacer un viaje maravilloso, a ver ese recorrido, por dónde nos va llevando la vida maravillosa de este personaje. ¿Qué nos dices? ¿Nos vamos? ¿Te subes conmigo? ¿Nos vamos en una máquina del tiempo? Y retrocedemos unos mesecitos, no vamos a entrar tanto en detalle. Con números. Qué bien. Entonces, cuéntanos. ¿Dónde naciste exactamente? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue esta etapa de tu vida para ti? Claro, a ver, yo estoy en Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Ya, bueno, mi familia, yo tengo mi papá, mi mamá y dos hermanos más, o sea, en total nosotros somos tres. Yo soy la mayor de mis hermanos y tengo dos hermanos varones. Ya. Oh, la entonces, niña. Sí, entonces, bueno, el tema de todo lo que es la creatividad, las decoraciones y todo eso ha venido desde mi abuelita en la familia del lado de mi mami, ¿ya? Entonces, todo ha nacido desde allí. Mi abuelita, Dios mío, yo me acuerdo que de pequeña yo iba a la casa de ella y tú no sabías qué iba a estar haciendo, ¿ya? Yo me acuerdo que ella tenía una mesa de centro, un puma hermoso ahí, lindísimo, y también un unicornio, sí, ella los había hecho en cerámica. Y yo, ¡oh! No puede ser. Sí. Qué bello, ¿no? Y en casa, con dos hermanos, siendo la niña, que las niñas son más calmaditas, ¿no? Nos dicen siempre. Eso lo vamos a ver aquí como es. Que la niña no me la pueden tocar siendo con dos hermanos varones. ¿Cómo era esa dinámica en casa? Porque eso es con una sola que uno se enloquece. ¿Cómo serían tres? ¿Cómo era esa dinámica familiar? ¿Eran tremendos o eran calmaditos? Bueno, sí compartíamos bastante. Ellos tenían su cuarto compartido, yo tenía mi cuarto aparte. Ya, pero por ejemplo, nos gustaba jugar videojuegos. Entonces ahí nos poníamos todos en un solo cuarto a jugar ahí videojuegos, compartíamos bastante. Y de hecho hasta la fecha de hoy mis hermanos me dicen, ay, vamos a jugar en Mario Kart o Mario, no sé qué. Y ahí estamos, o sea, yo, ay, presta acá y vamos a jugar. Entonces yo, por ejemplo, si tú ves aquí de fondo, tengo a la princesa Peach, justamente de Mario. Porque esa fue una que hice para mi cumpleaños, ya, porque tengo muy marcado ese tiempo de compartir con ellos, desde pequeña, pues, ¿no? Y sí, o sea, de hecho mis hermanos también son muy creativos, ya, mi otro hermano también hace un poco de manualidades, trata de hacer cosas creativas y todo. Entonces, en mi familia, mi mamá, por ejemplo, que viene de familia. Qué sí, lindo. mi mamá hacía pastelería. O sea, siempre trae algo, ¿no? De la familia. O sea, no es una cosa que diga, no, es que a mí me gustaba o esto, no, sino que ya viene de tu familia, ¿no? Y un recuerdo así bien bonito de ustedes pequeños que digan, bueno, esto no se nos va a olvidar nunca porque siempre que nos reunimos nos recordamos de esto, sea una travesura o un recuerdo especial bien lindo que hayan tenido. Sí, bueno, hay muchas cosas, pero algo yo creo que siempre se nos va a quedar marcado así como familia creativa, es de que tú sabes que a los niños en la escuela les mandan a dibujar que los miembros de su familia, que qué hacen y todo. Y mi hermano, el más pequeño, había dibujado a mi mamá haciendo pasteles y mi papá en el carro entregando los pasteles y todos nosotros ayudando en la casa. Entonces, eso creo que a todos se nos quedó marcado, así, porque es todo como nosotros vivíamos esa dinámica de un pequeño negocio en casa, porque realmente era una ayuda extra que mi mamá tenía. Entonces, mi mamá hacía la pastelería, nosotros le ayudábamos, que el uno que pone los moldes, que decora, que empaca, y mi papá entrega. Ya, entonces. Qué bonito. Pero qué bonito, ¿no? Que con su imaginación en su mundo, quiere decir que eso le gustaba, cómo se sentía y cómo vivía en ese momento su vida, ¿no? De niño, qué lindo, ¿no? Con la inocencia. Espero que tengan por ahí en algún lado ese dibujo guardado para verlo enmarcado, ¿no? Dice uno, ay, qué pecado que no existían las cámaras para haber hecho el teléfono, ¿no? El selfie de ese dibujo. Pero ahora que son grandes, de pronto lo puedan reproducir. Qué lindo. Esa historia está bien bonita, sí, sí. Y entonces, en la escuela, ¿cómo eran?
ibas a la escuela, eras de las calmaditas, eras aplicada o eras por ahí de las desaplicadas, pero que le ayudaban las buenas materias artísticas a pasar. Yo realmente siempre fui de las tranquilas, ya de las que siempre me gustó estudiar, siempre fui bien independiente, ya, entonces yo sabía que tenía que estudiar y yo estudié en un colegio de monjitas que se llama La Inmaculada. Estudié ahí 13 años de mi vida, todo de corrido. Ya, y bueno, siempre fue eso de no solamente el estudiar por querer sacar buena nota, no, sino mi mamá siempre me dijo, yo quiero que estudies no por una buena nota, sino porque tienes que aprender. Ya, porque de nada me sirve que tú saques buena nota y ya mañana te olvides de todo lo que estudiaste, ¿no? Sí. Entonces, ahí también en el colegio teníamos actividades extracurriculares, entonces yo me quedaba en clases de tejido, entonces yo aprendí a tejer. Ajá. Sí. Con la monjita sí. Eso es normal, ¿no? El tejido, sí. El bordado. El bordado, sí. El punto de cruz. Sí, también punto de cruz, así uno tenía que terminar para completar al final del trimestre, entregar el mantelito bordado, así. Sí, qué lindo. Qué bello, ¿no? Y ya vamos creciendo, llega la adolescencia, la edad en la que hasta los más juiciositos a veces se descontrolan un poquito. ¿Cómo fue esa adolescencia en tu caso? Más que con 2 hermanos varones, ¿cómo se hace eso? ¿Son celosos? ¿No te cuidaban mucho? ¿Cómo era eso? Dime, que sí te descontrolaste y que sí te escapaste y que te encantó living la vida loca. Pues la verdad es que, no sé, la forma en que a mí me criaron y todo, a mí no me daba por irme así, o sea, sí tenía mis reuniones, mis fiestas, mi mamá me dejaba ir y todo, cuando salía y todo, a veces me mandaba a mis hermanos y ahí iba con mis hermanos y todo, pero no es así como que, una vida loca, así, pero sí tenía mis amigas y compartíamos bastante. Hay algo muy importante, es que yo cultivé desde muy pequeña una fe católica muy fuerte, ya, entonces yo pasaba todo ese filtro a hacer algo, ya, entonces me la pensaba 2 veces, no tanto porque mi mamá se vaya a enojar y todo, porque todos hicimos algo que a mi mamá le hizo enojar, o sea, mi mamá me dice, tú eras terrible, me dice en la casa cuando eras chiquita, ya tú lanzabas los muebles, tú hacías muchas cosas, pero yo no me acuerdo, o sea, era bebé. Ya, y mi mamá me dice, tú antes vivíamos con unos tíos y mi primo que tiene mi misma edad, me dice, tu primo era un angelito, sentadito jugando con sus juguetes y todo, y tú vienes y ¡pah! Y yo no me acuerdo, o sea, porque es que yo no puedo pagar por lo que no me acuerdo, yo no de eso no puedo pedir disculpas porque no me acuerdo. Sí, o sea, lo siento, pero y así, o sea, íbamos compartiendo y todo, y aún así yo creo que siempre fui muy reservada, por eso es que a veces cuando me ven en los live y todo, yo digo, me cuesta mucho hablar, porque soy un poco introvertida, entonces no sé, y a veces, tú sabes que en los live la gente se conecta y todo, y no hablan, entonces... Sí. Pero hay personitas que sí escriben y entonces es como que ya no me siento tan sola, pero es algo que uno va a ir poco a poco, lo va trabajando y todo, porque está bien ser calmado y todo, pero hay también esa parte de como que ser un poco más libre, más expresivo, con las cosas que uno quiere decir, porque yo soy muy expresiva con las cosas que yo hago. Y esa es la forma que yo tengo de comunicar, ¿ya? Entonces, no sé, es como que un camino que uno va descubriendo la forma como uno es. Cómo se va dando, sí, porque siempre lo que sale es eso, ¿no? Nuestra esencia, y es lo que transmite. Y era lo que nos decían, ¿no? Ella se concentra allí en sus lives y va explicando su trabajo y eso, y uno como que se va y se queda ahí mirándola. Entonces debe ser por eso lo que tú dices. A veces no escriben, pero es porque están concentrados mirando lo que estás haciendo. Entonces también pasa, ¿no? Puede pasar eso dentro del mundo de la interacción, ¿no? Con la audiencia. Qué bien. Y ya entonces cuando vamos a avanzar
pensando, no sé, allí en Ecuador, en la secundaria, ya el bachillerato, per salir a pensar que vas a estudiar en la universidad, si vas a hacer una carrera o te vas a decidir a hacer una técnica o una profesional? ¿Cómo fue ese cambio allí o qué decidiste hacer? Bueno, ya, la verdad, yo creo que me pasa como a muchas personas que están en el bachillerato que no saben que van a estudiar a la universidad. Ya, de verdad, uno sale y dice, ay, felicidades, graduado, ¿y qué vas a estudiar? No, ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. va a pensar, sí. Porque uno realmente cuando está adolescente no se pone a pensar qué va a hacer de su vida. Aunque uno le preguntan, pero uno no sé y vemos qué pasa. Entonces yo realmente no sabía qué estudiar, pero tampoco me iba a quedar como que en el aire y no entrar a la universidad. Sí, claro. Entonces cogí la carrera como que se me hizo más versátil, ya que yo podría, quizás si no me gustaba, o sea, la iba a terminar, porque era algo que yo sabía que podía terminar. Por ejemplo, yo no iba a estudiar medicina, porque a mí no me gusta la medicina, o sea, yo ni por aquí se me pasó intentarlo. No, yo no pasaría ni la prueba, ¿no? Sí. No, sí. Bueno, yo el primer día. No, entonces yo por eso decidí estudiar administración de empresas o ingeniería comercial, que es lo que se conoce aquí. Y así poco a poco fui avanzando en la universidad y también fui conociendo un poco más qué es lo que me gustaría. Entonces empecé a como que coger materias específicas para estudiar comercio exterior. Ya, entonces me gustó como que toda esa parte y todo. A mí siempre me ha gustado el hecho de viajar, ya, pero bueno, por diferentes temas no se ha podido así como que irme a trabajar a otro lado, irme a vivir a otro lado, pues no. Pero porque yo siempre he pensado que uno puede ir a otro país, pero nunca va a ser lo mismo como vivir en su propio país. Ya, entonces yo siempre dije, yo puedo irme de paseo, pero yo no creo que podría irme a vivir a otro país. No me acostumbraría. Ya, a menos que la situación me obligue a, ¿no? Pero bueno, es esa parte, y yo en la universidad ahí ya comencé a hacer mis pasantías laborales, comencé a trabajar. Sí. Y ahí fue que yo comencé también justamente a trabajar en esto del comercio exterior y comencé a conocer más personas. Eso es lo bueno de mi universidad, que tenías personas de diferentes carreras y estaban todos mezclados. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, en las materias que son se dice que son las adyacentes, que todos que se llegan allí de todas las carreras, tienen que ver esas materias. Y entonces yo tenía compañeros de gastronomía, compañeros de arquitectura. Wow. Entonces, y tenemos que ver la materia. Sí. Entonces, bueno, ahí también eso me abrió como que el conocimiento a que hay otros países, otras culturas, que todo eso se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando uno va a ir a otro país a hacer una negociación. Entonces yo dije, bueno, y a mí siempre, una parte de mí siempre me ha gustado lo que es la tecnología. Yo tengo una amiga crafter que me dice, tú eres la tecnológica, porque a mí siempre me ha gustado hacer esto de que compras en línea, cuando en esa época comprar en línea a uno le daba terror, ya. Yo me ponía a investigar, a buscar, ya. Por ejemplo, algo que yo ya, cuando comencé a trabajar en oficina, yo, la importancia de aprender a manejar Excel. Y yo cogí cursos especializados en eso. No, porque qué paciencia. Yo no he podido con Excel, y es de paciencia. Esas fórmulas, esos benditos códigos, no. Sí, yo me aprendía las fórmulas y todo, o sea, para mí eso me llamaba mucho la atención, y yo me sentía muy útil porque yo les ayudaba a las personas en mi trabajo. Yo les decía, mira, tú llenas esta tabla y ya, ahí se va. Ya, entonces, eso de automatizar, a mí siempre me ha encantado. Sin yo saber que eso ahora es un ManyChat, por ejemplo, una automatización que tú dices ahora,
ay, pero ¿por qué no lo haces así que es más fácil? Ya, ok, yo lo venía haciendo desde que yo trabajaba y con Excel. Qué bien, Ya, imagínate, ajá, con lo más sí, difícil, ¿no? O sea, tú empezaste con prácticamente con la cosa como era manual, que no era como ahora que uno puede con los ojos cerrados automatizar todo, ¿no? Prácticamente. pues uno dice, contrato este plan y ya está automatizado. Sí, qué Ya. interesante. Y además que si vamos a ver a la hora de tener un emprendimiento, todo eso te sirve, ¿no? De cómo tener un chatbot para los clientes, cómo hacer automatizar tu lista de productos, tu inventario, tus cosas de organización de la empresa como tal, ¿no? La parte administrativa, que si una factura, que si un papel membreteado, que si una carta que necesitas enviarle a un cliente o algo, ¿no? O sea, ya eso, ese trasfondo lo tenías, ¿no? Que muchas empezamos al contrario, muchas empezamos primero con la parte creativa y después empezar a organizarnos toda esa parte empresarial, que así no queramos, sea como sea, tenemos que organizarnos, porque no, informalmente no se puede, ¿no? Digo yo que tener una cosa bien hecha, ¿no? Siempre y comienzan a ver como fugas que nos van a quedar como vacíos. Ay, qué lindo. Bueno, y entonces terminamos una carrera, estábamos trabajando, estábamos allí, pero y entonces el corazoncito, ¿cómo fue que nos enamoraron? Porque yo no creo que pase desapercibida, porque bien bonita sí está. Entonces, ¿cómo fue esa partecita allí con los amiguitos, con los noviecitos? ¿Cómo llegó el amor a nuestras vidas en tu vida? Bueno, sí tuve mis pretendientes, ya no lo voy a decir que no. Ya o sea, sí tuve mi enamorado cuando estuve en el colegio, ya en los últimos años, ya un poquito más grande, pero fueron como que etapas, ya, entonces porque igual uno va con la otra persona, también se va conociendo a sí mismo, ya, y por ejemplo yo siempre tenía ese tipo de detalles creativos. Yo me acuerdo que Wow. para el cumpleaños yo conocí a los amigos del colegio, porque todavía estamos en el colegio, entonces mi colegio era solo de mujeres, ya, y del colegio donde estaban mis hermanos era solo de hombres, ya, y justamente yo conocí a los amigos de él y yo le dije a un amigo, mira, yo le voy a hacer una sorpresa por su cumpleaños, pues yo necesito que tú me ayudes. Entonces yo no sé cómo me inventé hacer unas cartas así como tipo pistas y le dije al amigo que las escondiera ahí por el colegio y él tenía ¿cómo se llama?, encontrar las pistas, y al final la sorpresa era una reunión en la casa con la familia y todo así por el cumpleaños. Ya, Wow. Tipo un rally que vas encontrando. Sí, tipo un rally, y todo el día lo Ay, tenía corriendo por todos lados al pobre. ay, qué bonito, pero bonito. Sí, entonces ahí es como que yo me daba cuenta que a mí me gustaba mucho hacer este tipo de cosas. Pero bueno, y ahí pasó. Así mismo en la universidad, cuando ya ahí terminó esa etapa, él tuvo que irse, entonces, bueno, terminamos. Y ya en la universidad, ya en cambio conocí a otras personas y todo, y así mismo conocí al que fue mi enamorado, pero y con él sí duramos bastante tiempo, como 6 años. Wow. Ya, sí, ajá. Entonces, pero así mismo habían cosas como que al final no compaginaban, no cuadraban y decidimos separarnos. Ya, todo bien, gracias a Dios, nada. Tranquila, muy tranquila. Entonces, y ya después, cuando yo ya pasé mi trabajo y todo, yo ya conocí al que es ahorita mi esposo, ya. Entonces, y yo a él lo conocí no en el trabajo, no en la universidad, no con mis amigos, lo conocí en la iglesia. Ay, imagínate, tanto dar vueltas para encontrarlo allí. Ay, qué lindo. ¿Y cómo fue esa conquista? ¿Quién conquistó a quién? No sé, mira, la verdad es que uno dice, yo no creo que el amor a primera vista, ya, porque uno dice, es como raro, pero bueno, yo no sé cómo explicarlo, pero yo entré a la parroquia porque era una parroquia que yo no siempre iba, ya, sino que yo tenía una reunión
Entonces yo entré a la iglesia, y un chico se me acercó y me abrió la puerta, ya, y yo me lo quedé mirando, y algo, no sé, como que mi corazón sí, como que, no sé, se detuvo. Ay, Ya, Dios mío. y yo así, ay, ¿qué pasó aquí? Ya, pero yo, o sea, de verdad no lo conocía ni nada, entonces yo entré porque yo iba a la iglesia, pues no. Ya, entonces estuve allí y bueno, ya después cuando salí, me lo volví a topar a la salida. Él venía por el pasillo porque encima él es músico allí en la iglesia. Ah, Ya, ya. entonces yo estaba ahí durante la misa y después me di cuenta de que el que estaba cantando era el mismo que me había abierto la puerta. Ya. Wow, eso sí fue música para tus oídos. Sí, la verdad que Ay, sí. qué bonito, qué bonito. Y mira que viene algo haciendo como un paréntesis, ¿no? Que tú decías Ujú, que tu nombre viene con una misión, ¿no? Y mira ujú, que prácticamente decimos, sí, pero ¿dónde te lleva, no? ¿Dónde te centra para ujú, una cosa tan importante en la vida como es encontrar, ¿no? Su compañero de vida, ¿no? Te llevó a la iglesia a encontrarlo allí. Y hago este énfasis sin ofender a las personas que crean o no crean, porque cada quien tiene su fe y aquí no estamos parcializados. O sea, cosa diferente es que somos católicas. En este caso, ujú, las dos, no sé, en mi caso, María Auxiliadora para mí es lo más grande de mi vida ujú, y para mí por eso les decía al inicio, ya van a saber por qué, porque María, yo soy milagro de vida de María Auxiliadora por 2 veces, por 2 ocasiones, entonces por eso hablo de ella con tanta emoción y de tanto amor. Yo siempre, aquí la tengo en el estudio y en mi casa, siempre ha sido centro en mi vida. Entonces es de una manera muy bonita, porque como dicen por ahí, si no crees en los milagros, pídele a María Auxiliadora y ahí sí vas a conocer lo que son los milagros. ujú, Es por eso, ¿no? De que te llevan, de que te guían, de que como que yo digo que siempre es como que tú vas caminando y tú lanzas a la vida algo y como que pum, te enderezan la puntería, ¿no? Como que mira, ujú. no es en la universidad, no es en la fiesta, no es en el trabajo, es aquí donde lo vas a conocer. Ay, qué lindo, qué bello. Y entonces allí ya, ese fue el primer encuentro y ya después entonces, ¿cómo siguió la conquista? Hola, ¿estás disfrutando de este episodio? Quiero también yo tomarme este momento para venir a saludarlos a todos y cada uno de ustedes que están allí al otro lado escuchando o viendo nuestros episodios en todas las plataformas. De verdad, gracias por estar siempre allí, por dedicarnos ese rato de su día, ya sea mientras trabajan, mientras hacen ejercicio o simplemente mientras se relajan. Si este podcast te está aportando algo de valor, te está entreteniendo o te está haciendo pensar, te invito a que te suscribas y así recibirás siempre de primera mano todos nuestros episodios. Esto nos ayudará a seguir creciendo y a traerte cada vez mejor contenido. También, si este episodio crees que le puede servir a alguien, por favor, compártelo. A veces, simplemente una recomendación puede hacer una gran diferencia para otra persona. Y por supuesto, gracias por el apoyo, por los mensajes, por las valoraciones y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo día a día. Los creativos por el mundo somos muchos. Recuerda que este podcast es creado por Laura Cironi, marca personal, y que todos sus derechos están reservados. Ahora sí, vamos a seguir disfrutando de este episodio. Bueno, ahí ya, cuando yo ya salí de la misa, él sí se me acercó y empezó a conversar conmigo, a pesar de que él es una persona muy tímida, rompió su timidez para hablar conmigo. Yo obviamente no sabía que él era tímido hasta más adelante, pues no, porque obviamente no lo conocía. Este, pero justamente ahí él me preguntó, mi nombre, me preguntó que cómo así había ido y todo, bueno, una conversación normal, ya, y él incluso pensó que yo tenía enamorado, ya, porque Wow. me llegó una llamada, me dijeron que ya me venían a ver, porque me venía a ver era un taxi, y él pensaba que era El mi enamorado. transporte.
el transporte, llegó un taxi, yo pedí un taxi porque yo realmente no frecuentaba esa parroquia, entonces obviamente necesitaba un transporte para ir a mi casa. Tenías que devolverte, sí. Entonces ya después, en esa época, me acuerdo que después me llegó como una solicitud de amistad por Facebook. Wow. Ya. Ajá, y después la borró porque se asustó. Claro. Después yo qué iba a pensar. Así era en ese tiempo, sí. Sí, ajá. Entonces, bueno, ya después pasó que yo volví a ir a la parroquia, ya, y ahí ya como que se me acercó y conversamos un poco más y todo, y ahí ya comenzó, me pidió mi número y ahí comenzamos a conversar ya un poco más por WhatsApp y cosas así, ya, y ya después me invitó a salir, ya, y comenzamos a salir. Ya de ahí se rompió el hielo, se bajó la timidez de los dos y ahí sí ya se dio la magia, qué lindo. Y ya después entonces me imagino yo que vendrían preparativos, se deciden casarse, se deciden hacer su vida juntos y ya es bonito, ¿no? Una familia que se encuentra y que nace así, ¿no? Del amor, de la casualidad, pero qué bonito, ¿no? Y ya van pasando los años y ahí vamos, qué lindo. Y ya entonces ya te organizas, ya formas tu familia. ¿Cómo entonces empezamos a tener como esa curiosidad de, bueno, me gustan las manualidades, me gusta hacer esto, de empezar como a entrar más en este mundo creativo? ¿Cómo empezó ese sueño ya? Bueno, yo todo ese tiempo igual siempre estuve trabajando ya en oficina. Entonces, bueno, yo realmente no pensaba dedicarme a la papelería, o sea, por aquí. Ya incluso una persona, un amigo mío me había dicho, oye, ¿no te gustaría ser wedding planner? Y yo, wedding planner. Y yo me puse a investigar qué hacía un wedding planner, me puse a ¿cómo se llama? A hacer cursos y todo, porque igual siempre es importante preparar. Claro. Y yo dije, bueno, lo voy a intentar, porque como los wedding planners son los fines de semana, yo trabajo de lunes a viernes, claro, pues no, como que si el wedding planner no trabaja. Eso pensabas tú, que era así nomás. Entonces, me creé mi página. De hecho, en esa época tenía una página que se llamaba María Auxiliadora Eventos, ya, y sí hice un par de bodas, pero realmente la organización de una boda es demasiado pesado para que, bueno, al menos aquí no es valorado el trabajo de un wedding planner, ya, y menos hace 6 años atrás. Sí. Ya, entonces es muy, muy duro que la gente diga, yo a veces le decía, mis honorarios son tantos, y me dice, y por ese valor ya me arma toda la boda, y yo, no, todos los gastos son aparte, o sea, el salón, claro. Sí. Ellos pensaban que con ese valor que era mi trabajo de coordinar todos los proveedores y mi servicio antes, durante y después de la boda, ya estaba incluido todo el armado de la boda, y no era así. Exacto. Entonces, sí es verdad lo que mencionaste al principio, que soy perfeccionista, ya, yo quiero que las cosas queden como yo quisiera que quedaran para mí. Ya, entonces, quiero que quede bonito, que quede bien, que la gente diga que está todo perfecto, o sea, esto era lo que yo quería y superó mis expectativas, ¿ya? Entonces, de verdad yo terminé fundida, cansada, ya no podía con mi vida. Tuve un par de bodas de unas amigas que se casaron, así mismo, incluso una de ellas tuve que irme a otra ciudad aquí mismo en Ecuador, me tuve que ir a Quito, donde hace mucho frío, aquí hace calor, y a mí me da mucho miedo porque a mí en la sierra me coge la altura, me da dolores fuertes de cabeza, náuseas y todo eso. Y el día de la boda yo tenía que estar bien. Wow, entonces, no sé cómo, pero mi cuerpo se mantuvo bien. Ya, el estrés, la presión. El estrés y la presión se mejoraron.
Ay, Sí, qué gracias a bien. Dios fui con mi esposo y él es mi enfermero 100% y ahí me estuvo Menos ayudando y mal que buen todo. enfermero tenemos. Sí, Qué lindo. Y mira que sí, lo que decías, ¿no? Allí en la descripción me decían que soy perfeccionista, pero es cierto, ¿no? Y mira que ya ahí se ha ido viendo lo que nos decían también, ¿no? Yo siempre digo, al través de la entrevista vamos viendo si lo que nos dijeron las personas, cómo va saliendo, ¿no? Y es lo que captan de ti, mira, detrás de una cámara, cómo te ven, cómo personas que a veces no sabemos quiénes están allí, nos perciben, ¿no? Detrás de una cámara. Y el decir, sí, es perfeccionista, no, esto no me gustó así, tengo que volverlo a hacer porque me gusta que quede bien hecho. También de estudiar, de investigar. Si nos dijeron, es bien dedicadita, es bien aplicadita y le gusta que todas las cositas vayan bien. Entonces, es cierto, la gente está percibiendo tu esencia, que es lo que siempre decimos en este trabajo, ¿no? Lo que somos realmente nosotros. Ay, qué bien. Y entonces, bueno, renunciamos al wedding planner y y entonces ya. vamos cambiando Es que, el rumbo. claro, es que yo me di cuenta que las novias pedían cosas de papelería. Y yo decía, pero yo puedo hacer eso. Porque a mí siempre me ha gustado hacer eso. Y de hecho yo tenía una Cameo. Porque así como me gusta investigar, me gusta buscar, en esa época no vendían la Cameo aquí y me la trajeron, la compré y yo la tenía allí porque me daba miedo dañarla. Yo creo que ese es el terror que todo el mundo tiene cuando se compra un plotter de corte, que se vaya a dañar, que Esa algo fue se mi vaya a trabar. primera y con ella pasó eso, con ella, con la primera. Ajá, sí, entonces pues decía, pero yo puedo hacer eso. A mí me gusta hacer textos, diseños. De hecho, en mi trabajo yo era la que decoraba los cumpleaños. Ay, claro, ya tenías una base. Sí, entonces a mí me decían, reunamos el dinero y te vas a comprar. Entonces yo me iba a comprar los globos, compraba el letrero, yo le hacía los toppers para las tortas, se compraba una torta entre todos de la oficina y se ponía allí, se les decoraba todo bonito y yo era la encargada de hacer eso. Qué bien. Ya. Y a mí me gustaba, o sea, para mí no era una carga. Te Entonces yo sentías dije, bien allí. ajá, entonces yo decía, esto es lo que a mí me gusta hacer. Más que coordinar bodas, que aunque sea un evento maravilloso y lindo y que uno trate que todo quede perfecto, lo mío no era hacer eso, Claro, ¿ya? Pero si uno no lo experimenta, no se va a dar cuenta de qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, exacto. ¿ya? Que es lo que Entonces, decimos siempre, ¿no? sí, De ir probando para ir encontrando cuál es el verdadero camino, de que no llenarse de cosas antes de decidir qué es lo que verdaderamente nos gusta hacer, ¿no? Qué bien, qué lindo. Y entonces ya decidiste, bueno, este es mi camino. sí, ya bueno, ya después llegó justamente lo que es la pandemia. Ay, Entonces, estemos todos ahí, encerraditos. Bueno, yo realmente recién me había casado cuando llegó la pandemia. ay, te cayó de Entonces, maravillas. sí, yo me casé justamente en agosto del 2019, ya. Y Wow. ya a finales de año, prácticamente todos encerrados, sin poder salir. Y yo tenía, bueno, mis cosas y ahí alquilábamos un departamento que era o sea, tenía su habitación y la sala y cocina era una sola pieza. Entonces yo tenía mi computadora para trabajar en oficina porque yo seguía trabajando en oficina. Mi esposo también tenía su computadora para hacer sus trabajos de oficina. Todos nos mandaron remoto. Y yo comencé a decir, bueno, paso aquí todo el día y hay momentos en que yo ya tenía bastante tiempo en mi trabajo. Yo dije, yo ya domino mi trabajo, yo ya sé en qué tiempo lo puedo hacer. Este tiempo que todavía tengo, puedo hacer papelería. Ya, y comencé a sacar kits de cumpleaños. Porque Wow. la gente, aunque estuviera encerrada, quería Sí, celebrar sus cumpleaños sí, con la sí. gente que estuviera ahí encerrado. Ujú. Entonces yo hacía una caja donde ponía el feliz cumpleaños, ponía unos globos, una cortina, unos props para la pared y el topper. Ya. Y así me Claro. comenzaron a pedir personalizados, que a mí me gusta la temática tal, que a mí la temática tal, todo. Y todo se envía a domicilio. Entonces uno
no tenía que salir yo a dejar el paquete porque uno lo podía mandar a retirar. Sí, Ya, entonces, y ahí yo comencé, ay, me acuerdo que hice mi primer live y justamente fue para la época de Cuaresma, ya acercándonos a la Semana Santa, sí. y de hecho hice, creo que fue un live para vivir la Cuaresma para los niños. Ujú. Ya, entonces yo me acuerdo que teníamos que poner el teléfono de manera, o sea, horizontal, arriba, Sí, pero no sí. tenía trípode y tampoco podía ir a comprar. Mm. Pusimos unas cajas ahí, no sabíamos cómo acomodar y con un palo de escoba, no, era una cosa ahí, un detrás de cámaras que tú decías, Creatividad. sí, pero el live salió y nadie se dio cuenta de que habían cajas y un palo de escoba, o sea, porque uno trata de proyectar que es profesional. Entonces, porque yo venía con todo ese trasfondo de que todo quede bien, que todo se vea limpio, que sea profesional y todo. Entonces, Sí. dentro de la pantallita se veía todo perfecto. Con los errores que uno pueda tener de que, ay, no se cortó bien, no se pegó bien, pero eso pasa en todos los lives. Sí, sí, en todo, a todo. Y más cuando uno está Ajá. en directo, porque uno está distraído, estarán entendiendo, si me entendieron, no me entendieron, me preguntaron, cómo respondo, o sea, en todo se distrae, o generalmente no te pasa que se pierde una pieza, que no Ay, aparece. sí. Hay una pieza que nunca aparece en un live. Y tú, pum, cierras el live, cierras cámara, apagas las luces y la piecita aparece. Y la Entonces, pieza aparece, sí. siempre pasa, es normal. Eso ya lo sabemos. ¡Ay, qué lindo! Y entonces ya, cuando dices, bueno, ya estoy en esto, estoy haciendo los kits, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es ese proceso para ti, para la creación de un producto cuando estás con una inspiración, un pedido que te hizo un cliente? Bueno, hay que ver si es que el producto yo ya lo he hecho antes, porque me llegan personas que tienen inspiración de Pinterest, ya, y hay cosas que no tengo hechas, ya, entonces yo analizo si es que se puede, si es que no se puede hacer, ya, y si les digo, sabes que sí se puede hacer, más o menos tomo unas ideas de referencia y voy armando. Yo trato de hacer lo más personalizado posible como la persona lo quiera. Hay personas que a veces se ponen con que yo quiero que sea igualita la foto, pero eso no va a pasar porque cada persona tiene su esencia, su forma de hacer las cosas. Incluso la misma persona que hizo un producto lo vuelve a hacer y no le sale igual. Ajá. Ya sea por el material, porque cambia un color, lo que sea. Ya, entonces yo trato de buscar como que todos los elementos, armo un diseño previo, le envío a la persona que me lo apruebe, me diga sí me gusta. A veces me dicen está perfecto, a veces me dicen, ¿sabes qué? Cámbiale este tipo de letra. Ok, le busco otra opción, le paso, me lo aprueban y ahí yo comienzo la producción. Ya. Yo cuando ya me decidí más que nada yo salí de mi trabajo porque yo tenía mucho estrés. Ya, yo tenía un jefe que no me trataba bien, ni a mí ni a ninguno de los empleados que estaban allí. Ajá, ya. Y yo comencé a tener episodios de colapsos nerviosos. Claro. Ya, migrañas constantes y incluso el médico de la oficina se preocupaba y me decía, pero ¿por qué le da migraña tan seguida? O sea, no, yo me iba a hacer exámenes médicos y todo estaba bien aparentemente. Entonces era por el nivel de estrés que yo tenía. Estrés, claro. Ajá, entonces yo dije, por mi salud voy a tener que salir. Claro. Ya. Eso fue lo que hice, o sea, gracias a Dios mi esposo estaba trabajando y teníamos como que ese ingreso fijo y yo con la papelería tenía un ingreso a medida que iban saliendo los pedidos. Claro, ya te podías dar esa libertad, ¿no? Ya podías disponer de ese espacio para ti, para poderte acomodar. Ay, qué bien. Claro, entonces, bueno, como ya este tema de la pandemia mejoró y todo, incluso nos cambiamos de departamento, ya porque donde nosotros vivíamos no teníamos donde guardar el carro. Entonces sí nos daba miedo dejar el carro en la calle, nos cambiamos de departamento, donde
justamente en la casa de mi suegra, ya en la parte de arriba se alquilaba un departamento y nosotros alquilábamos allá arriba. Y en la parte de abajo ella me dio un espacio para yo poner mi taller. Ay, qué Ya. bien. Entonces yo de verdad agradezco mucho porque no todo el mundo lo hace, no todo el No, mundo claro. tiene, lo puede hacer, ya. Sí, ¿no? Esa Entonces, facilidad. claro, sí. Entonces se adecuó este espacio que es el que actualmente estoy, ya, aunque no es que yo vivo aquí en este espacio, vivo más allácito, pero yo sé que tengo un lugar para poder trabajar, tengo mis máquinas, ya esto ha ido evolucionando, gracias a Dios. Tengo una máquina láser, entonces yo combino papelería con acrílico, MDF, Ay, qué lindo. entonces mis trabajos se complementan mucho, Ujú. ya, y yo puedo dar como que un toque diferente a la papelería, Sí. ya, entonces todo ha sido una evolución, poco a poco, paso a Claro. paso, y Claro, aquí y es estamos. lo importante, ¿no? De que no es que digo, ay, no, sí, y era lo que hablábamos hace un poco, no es llenarme de cosas, sino que a medida de que voy trabajando me voy dando cuenta qué es lo que verdaderamente necesito, qué es lo que verdaderamente debo comprar, porque después yo qué hago, no, me compré todos los plotters y después voy a hacer solo decoración de globos. Sí. Entonces quedamos como, ¿y ahora qué? Y ya después que una persona te vaya a comprar el plotter no te va a dar el mismo dinero, así tú le digas que no lo has usado y que no sé qué. Entonces es todo un conflicto, ¿no? Ay, qué lindo. Y ya entonces, bueno, has tenido toda tu experiencia, estás trabajando en esto, ya ves que sí es lo que verdaderamente, y decías un poco del estrés, ¿no? De cómo este trabajo también nos ayuda en este sentido, ¿no? De liberar el estrés, como de esas emociones anudadas, digo yo, como de esos nuditos los ayuda a soltar también, ¿no? Tanto es que hoy día recomiendan hacer alguna manualidad o el craft o el scrapbooking, lo recomiendan mucho Sí. para personas que sufren de depresión, de ansiedad, de tantas cosas, ¿no? Entonces, precisamente haciendo como alusión a eso, hay personas que les da miedo. Dicen, no, yo prefiero estar aquí mal en este trabajo, pero es que tengo mis ingresos, yo no puedo dedicarme solo a eso. Eh, ¿Qué le podríamos decir a esas personas? O sea, como que dejen el miedo, que sí se arriesguen a que sí pueden emprender, de que sí pueden hacerlo y que sí da resultado la papelería creativa como negocio. No es que les estemos diciendo, no, dejen de trabajar y dedíquense a esto, no. Pero si lo están pensando y tienen la posibilidad y saben que vayan intercalando, porque tú eres un ejemplo de eso, ¿no? Tú tenías tu trabajo, pero por debajito ibas haciendo poco a poco, como dijiste, ibas haciendo las cosas hasta que ya diste el paso. ¿Qué le podríamos decir a estas personas que están allí que dicen, no, eso es para ellos, eso es puro cuento, eso uno no puede, eso no sé qué? ¿Qué le podríamos decir a estas personas? Yo creo que yo he escuchado de las personas que le tienen miedo a ser creativos, le tienen miedo a la creatividad. Dicen, es que yo no podría hacer lo que tú haces porque yo no soy creativa. Eso es mentira. Esa es una mentira porque todo el mundo es creativo. Si tú tuviste una idea para resolver un problema, ya eres creativo. Sí. No tiene nada que ver con la papelería, pero eres creativo. ¿Ya? La creatividad es un músculo que hay que irlo desarrollando y eso se hace con la práctica. Totalmente. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Primero eso, ¿ya? Segundo, la mentalidad de decir yo no puedo. Porque si uno se repite, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, es que yo soy Nunca vas así, a poder. nunca vas a hacer. Y uno, aunque eso no sea verdad, como te lo repites tanto, te lo vas a creer. Sí. ¿Ya? La otra era, lo importante es que vayas probando, justamente lo que tú decías. Yo hice eso en mi trabajo. Yo fui probando. Yo me ofrecía a hacer las decoraciones de cumpleaños. A mí no me pagaban por eso, pero ese era el público que yo estaba probando. Claro. Ya. Entonces yo decía, ok, si a ellos les gustó mi trabajo, dicen que está bonito, que lo hago bien, y yo veo que sí me pagarían por eso. Y también muy importante que te guste hacerlo, porque si lo vas a hacer por obligación, en algún momento vas a tirar la toalla. Sí. Ya, entonces puedes probar si quieres hacer
globos, tratar de ver si te gusta. Yo probé, no me gustó. Ya, hacer florería, ya. Yo sé hacer arreglos florales, no así todos grandotes y todo, pero hubo una época en que yo vendía flores. Y a mí me gusta hacer florería. Lo malo es que yo no puedo tener una florería porque tendría que tener un montón de flores aquí en mi casa y eso tiene que venderse todos los días. Entonces, como un negocio a mí no me ha resultado. Ya. Entonces uno va a ir evaluando qué es lo que, qué es lo que le funciona, qué es lo que le gusta y qué se dedicaría a hacer todo el tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, mi mamá, yo sé que ella puede pasar haciendo tortas y dulces y todo el día. Mi casa, tú entrabas y en diciembre olía a torta de Navidad todo el mes. Ay, tan rico. Yo no puedo hacer eso. ¿Ya? O sea, yo no puedo hacer eso. A mí no es. Yo te las decoro. No es sí, yo te hago los toppers. Yo te hago los toppers. Yo no puedo hacer en un horno metida todo el día. O sea, no. Sí. Sí. ¿Ya? Pero son experiencias que uno va teniendo y realmente si tú estás en un trabajo, tú puedes ir reuniendo un capital como un colchón de seguridad. Pues tú dices, ok, de aquí a, no sé, 6, 10 meses voy a renunciar. Ok, durante ese tiempo, planifícate, después de haber evaluado qué es lo que te vas a dedicar a hacer y todo, cuánto tendrías que invertir para iniciar, tener un colchón de seguridad, ya, porque al principio no vas a tener ventas. Hay personas que piensan que uno dice, me compré la cameo, hice un topper y no vendo. Pero es que tienes que hacerte conocido, tienes que comenzar a hacer publicaciones, redes sociales. Lastimosamente ahora todo el mundo se maneja con redes sociales, sí. Y uno tiene que comenzar a vencer ese miedo de salir en cámara. No es imposible, pero se va practicando poco a poco. Yo me acuerdo que me pongo a ver a veces los videos viejos que tengo y yo digo, ay, yo así salía en cámara y no me importaba porque tenía el máximo video que yo había hecho, porque era un logro propio de poder vencer ese miedo de decir, salí en cámara. Claro, te empujabas tú misma prácticamente, te obligabas. Sí. Qué bien. Con miedo, pero ahí íbamos. ¿Ya? Entonces yo me acuerdo que mi esposo a veces estaba tras cámaras y me decía, tranquila, no hables tan rápido, porque a veces me iba de largo, tranquila, despacio. Pero es que es parte de todo eso, uno se va aprendiendo. Después uno se ríe de ver eso y de mirar atrás, ¿no? Sí. Ajá, y no es imposible, ¿ya? Si uno tiene su trabajo estable y puedes ir reuniendo un capital para poder invertir por un colchón de seguridad, primero yo creo que es muy importante aprender a manejar las finanzas personales, que es algo con lo que yo batallo actualmente. Pero si ustedes pueden aprender a administrar eso primero, antes de cambiarse un emprendimiento, de verdad sería genial. Claro. Ya, porque muchas veces no te dicen, es como cuando tú vas a trabajar y no te dicen que Excel es importante. ¿Tú cuándo viste Excel en la escuela, en el colegio? No, pero tú vas al trabajo y tienes que hacerlo. Tienes que hacer la primera cosa. Sí, entonces, para organizar, así sea para organizar tu horario de trabajo. Sí. Buscar las herramientas que tú dices, estas herramientas me van a servir si yo quiero emprender y trabajarlas, estudiarlas y saber, ok, sí puedo, ahí vamos. Ya, no tenerlo todo porque uno no lo va a tener todo. Ya, yo comencé a hacer mis diseños en una laptop, yo no tenía computadora de escritorio. Tenía mi laptop, mi Cameo 3, porque me compré una Cameo 3 en esa época, y una impresora casera. Y ahorita yo puedo decir que tengo una máquina láser, de impresión láser, tengo una máquina de corte láser, mi Cameo y una computadora de escritorio. Wow, pero claro. Ya han pasado 9 años. Exacto. Eso es importante decirlo también,
y muy lindo todo lo que les estás diciendo. Muchas gracias por ese mensaje, porque de verdad que el empezar y el ir viendo paso a paso, qué es lo que me va acomodando, qué es lo que voy necesitando, qué es lo que estamos hablando, y no frustrarse porque compramos la máquina. Eso no es garantía de que ya voy a vender millones, ni es que vayamos a vender millones el primer día. Puede darse, ¿por qué no? Puede darse que una persona vio tu trabajo, tu primer trabajo, y te dijo, ok, necesito 1.000.000 de copias de eso. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No podemos decir que no se pueda dar esa oportunidad, ¿no? Pero mientras esa estrella, ese iluminado llega, debemos ir la constancia, lo que les dijiste, el mensaje que quedó muy lindo, la constancia, la práctica, el prueba y error, de aceptar que cometemos errores, de aceptar que también los podemos mejorar y no frustrarnos pensando de que no, esto no. Muy cierto lo que dijiste también del músculo, la creatividad es un músculo que debemos ejercitar, y esa es una cosa que yo siempre les digo, es un músculo que se debe ejercitar para que cada día ya llega el momento en el que ya, muchas veces sin tanto esfuerzo, nos salió un diseño que digo, pero ¿de dónde salió esto si yo no sé? Yo no soy creativo. Y ese no decir eso. El mensaje que das de no decirnos, no, es que yo no puedo, porque te lo crees. La cabeza se cree todo lo que tú le digas, y si tú le dices que no puedes, no puedes. Eso está ahí, son las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos. Y ya si damos un pasito y decidimos salir adelante, ya nos movimos del puesto donde estábamos. Entonces ya dimos ese primer paso y eso ya nos sacó de allá. Ya vamos más adelante. Entonces eso es lindo, es muy lindo como enseñanza, como ver, ¿no? De cómo calmadamente, cómo tranquilamente, pensando, planificando, se pueden organizar las cosas. Un punto muy importante, y es de tanta discusión podía ser en nuestro medio, es lo de las finanzas personales, porque muchas veces empezamos a emprender y no sabemos qué costo le vamos a dar a nuestros productos. Si tuviésemos organizadas primero nuestras finanzas personal, porque no podemos dejarnos llevar de que yo vendí hoy mi primer topper y de una vez ya me fui y me lo gasté en algo para mí, sin saber que tenía que reinvertirlo en mi negocio para poder hacer al menos otros 2 o 3 toppers más para vender, y ahí poco a poco ir haciendo y poder decidir cuál va a ser mi salario de mi trabajo, porque es que es diferente decir, bueno, yo tengo mi emprendimiento y voy sacando y de ahí mismo voy comprando y no sé, bueno, ¿y cuál es tu salario? Como le pregunto yo, bueno, ¿y cuánto te paga tu negocio a ti? ¿Cómo? El negocio es mío. Sí, pero tú no tienes tu salario. Yo, no. ¿Cómo? Y yo, entonces, ¿para qué estás trabajando? Uno no trabaja para que lo vean, mi amor. Uno no trabaja para que lo vean. Es la primera cosa que deberíamos tener en cuenta. Okay, ¿cuál va a ser mi salario? Porque yo estoy de tiempo completo haciendo acá. Yo soy la creativa, la diseñadora, la mensajera, la que paga las cuentas, la que proveedores, inventario, todo. Entonces, un salario que inicialmente no será una cantidad que soñamos, pero lo que el negocio nos pueda dar. Sacar una parte de ahí sea nuestro salario, una parte de ahí lo de pagar servicios, y una parte de ahí que es la ganancia, y una parte porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar moviendo el material, ¿no? Que todo lo que se gasta se tiene que volver a comprar. No es que, ay, sí, me llegó un pedido, pero no hay cartulina, tengo que ir a comprar. Entonces la cartulina, no compré. No, uno tiene que estar revisando también el inventario. Por ejemplo, las cartulinas doradas que uno siempre utiliza, ok, ya me queda 1 o 2 pliegos, ok, ya tengo que ir a comprar. Entonces siempre estar pendiente de esos detallitos. Los stock, sí. Ay, qué bien, María Uzi, de verdad que sí. Muchísimas gracias, muy lindo. Mira, y se nos pasó el tiempo, lo que dicen, ¿no? Que tú vas hablando y nos tienes allí, se nos pasa el tiempo y no nos dimos cuenta en qué momento. Muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente. Qué linda historia. Vayan, búsquenla, por favor, denle mucho amor en todas las redes sociales. Compartan este episodio, porque habrán personas que de pronto están allí y dicen, no, es que esto simplemente lo tengo allí como un hobby, y prefieren a veces estar sufriendo en un trabajo pensando que de pronto sean un gran talento que tengan allí,
y no quieran salir y dar ese paso, ¿no? Desen a conocer, ábranle redes sociales, muestren todo lo que hacen, porque no sabemos en qué momento algo que hicieron van, publican y les dicen, ese es el producto que necesitamos. Uno nunca sabe, entonces no nos cerremos a las oportunidades. Muchísimas gracias, de verdad que sí, María Auxi, un abrazo desde aquí en la distancia. Nos estamos viendo y ya saben, Crafter vemos corazones, no sabemos, tu historia a tu manera. Un beso grande desde aquí, mi querida María Auxi, muchísimas gracias y un abrazo grande. Nos estamos viendo. Muchas gracias por tu invitación, por su calidez, porque realmente han sido unas personas muy hermosas al haberme invitado. Y de verdad les deseo lo mejor, que su podcast también crezca mucho y lleguemos a más personas. Muchas gracias, amén. Un abrazo, chao, chao. Tu historia, tu manera. Es el podcast donde conocemos la historia de nuestros creativos favoritos, contada por boca de ellos mismos, y nos dejan tantas enseñanzas. No te pierdas ningún episodio. Laura Cironi nos trae siempre buenas historias, grandes personajes.